más que uno muestre evidencia, muestre la verdad totalmente o técnica y científicamente demostrada, se niegan siempre a creer. Un comentario al margen: anoche, cuando a medianoche por ahí conversaba yo con alguien sobre lo que íbamos a hablar hoy, llegó un mensaje que el Papa Francisco permanentemente en sus oraciones, en las horas de madrugada, escribe mensajes y uno se suscribe a un sistema ahí en el teléfono por lo cual llegan esos mensajes. El mensaje que mandaba el Papa anoche era: le pido a quienes tienen la responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien común. Si en algo la revolución se ha esmerado es en volverle a nuestros ciudadanos, a los más pobres, a los excluidos, su dignidad, su posibilidad de ser un ciudadano, de ser un venezolano. Y ha luchado siempre por la igualdad, ha luchado siempre contra la exclusión, y quizás eso no ha sido entendido por algunos sectores de nuestra sociedad y por eso arremeten contra la revolución. En principio, después de muchas labores de inteligencia, todo el tiempo o permanentemente trabajando por la seguridad del Estado, es muy fácil entender, determinar, señalar cuáles son los dos objetivos principales que tiene el gran imperio, los Estados Unidos, contra nuestra nación, contra Venezuela. En primer lugar, estos son dos objetivos políticos estratégicos: impedir la propagación continental del ideal bolivariano, eso es vital, es fundamental para los Estados Unidos, y apropiarse y controlar la reserva petrolífera más grande del planeta. En función a esos dos grandes objetivos que se definen dentro de los objetivos permanentes del Departamento de Estado y que van contra el Estado venezolano, contra la nación venezolana, se empiezan a desarrollar acciones. Y uno se pregunta a veces, y hay venezolanos que a veces no lo entienden, no lo comprenden y creen que esto es ficción. ¿Por qué establecer estos objetivos? ¿Por qué hablar de impedir la propagación continental del pensamiento bolivariano? En primer lugar, porque si hacemos un poquito de historia, después de la caída del muro de Berlín y que desaparece la Unión Soviética, aparece aquella tesis del pensamiento único, del fin de la historia y el último hombre, de que todos los países del mundo iban avanzando hacia el neoliberalismo. Y aparece también un país pequeño, caribeño, latinoamericano, petrolero, que le señala al mundo que hay otro rumbo posible y que hay otra forma de construir la sociedad. Que un país como el nuestro, que siempre fue neocolonizado por los Estados Unidos, que siempre fue incondicional, sus gobiernos fueron incondicionales con las decisiones de los Estados Unidos. Llegamos a venderles el petróleo a 6, 7 dólares el barril. Hacíamos exactamente lo que ellos querían y disponían. Y que desde un país como este haya insurgido un movimiento bolivariano y haya propuesto al país y al mundo una nueva forma de ver la sociedad y de construir un nuevo modelo de sociedad con valores distintos, con una ética distinta y con una lógica diferente, indudablemente es prácticamente un desafío al país más poderoso del mundo, que señalaba que el camino era una sociedad neoliberal. Y aparte de eso, aparece en Venezuela la faja del Orinoco, pues. La faja del Orinoco, que tiene la reserva petrolera más grande de todo el planeta. E indudablemente los Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores energéticos del mundo, y ahí al alcance de su mano siempre tuvo el control del petróleo venezolano y quisiera mantener el control sobre la faja, e indudablemente surge, repito, un gobierno rebelde, un gobierno que no acepta esas condiciones, que declara la soberanía como un principio fundamental, y eso nos convierte pues en un objetivo político inmediato, estratégico de esa gran potencia. A partir de esos objetivos que establece el Departamento de Estado norteamericano, se definen dos caminos para atacar con mucha fuerza a la revolución bolivariana. No solamente a las personas que lideran la revolución, en principio nuestro comandante Hugo Chávez, sino a la revolución como proceso bolivariano. Y
definen dos líneas de acción inicialmente, que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros en algunos casos suprocónsules. Ejemplos de ello tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a copiar información donde, manipulando esa información, hacen ver al mundo o tratan de hacer ver al mundo de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. Ejemplo de eso, yo tengo por aquí un informe que un amigo de la MUD me envió hace poco, de fecha 30, está nuevecito, que lo escribe Delsa Solórzano. Ellos pretenden elevar estos informes a varias instituciones internacionales, donde señalan que las fuerzas de seguridad actúan, se empeñan junto con grupos paramilitares. Cosas como esas dicen ellos al mundo, irresponsablemente y sin ningún tipo de pruebas, y permanentemente acusan al Estado venezolano ante organismos internacionales, y tienen un bufete en los Estados Unidos que se encarga de ir recopilando todo, armando expedientes para ir aportándole información al Departamento de Estado que le permite en algún momento tomar decisiones políticas e inclusive militares contra Venezuela. Y la otra línea de ataque viene por el tema del narcotráfico y el terrorismo, donde señalan de manera irresponsable a altos funcionarios del gobierno, de la revolución, de estar implicados en actividades terroristas o de financiamiento al terrorismo y en actividades de narcotráfico, con indudablemente intenciones de fortalecer esa matriz de que en Venezuela hay un Estado forajido. Bajo esos términos y con esa excusa han invadido otros países, utilizando métodos de las guerras modernas de hoy, de las guerras contemporáneas, como lo que llaman unas guerras de cuarta generación, utilizando contratistas, utilizando mercenarios, en fin, bajo el argumento de un Estado forajido construido desde el ataque a los derechos humanos y involucrando a Venezuela en temas de narcotráfico y terrorismo. Ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país. Yo voy a hacer un rápido pasaje por una serie de acciones previas a lo que estamos viviendo hoy, que se pensaron, se diseñaron en el exterior, y para su desarrollo han utilizado grupos juveniles, grupos estudiantiles, delincuentes, todo tipo de personas para tratar de dar al traste con el gobierno revolucionario. Y aquí vamos a entrar en temas que ya lo hemos tocado en otras ruedas de prensa, pero que es necesario recalcar y mostrar hoy algunas otras conexiones, nombres, personas que participaron en aquellas movilizaciones, que participaron en aquellas actividades y que hoy por hoy también están involucrados en toda esta actividad que hemos visto en Venezuela en los últimos meses. En primer lugar, estamos partiendo de lo que dieron a llamar ellos mismos la fiesta mexicana. Eso, algunos inclusive en una oportunidad que presentamos ese informe aquí, lo tomaron a chanza, ¿no? Lo tomaron a juego. La fiesta mexicana fue una actividad que se realizó en México, por eso le ponen ese nombre. Lo de la fiesta indudablemente es un nombre que le colocan a la actividad para tratar de ocultar la realidad de la actividad, y en esa actividad participaron importantes líderes de los movimientos juveniles y estudiantiles que hoy por hoy estamos viendo nosotros conduciendo, activando y ejecutando acciones violentas en diferentes partes del país, que afortunadamente han sido derrotados, pero que continúan de alguna manera buscando la forma de mantenerse en la calle. En esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo. Ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores, es uno de los grandes organizadores, consigue el financiamiento, vamos a ver a través de quién, vamos a ver con quién se retrata, con quién se reúne. Ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje, que él se presenta como un defensor de los derechos humanos, se presenta como el presidente de una fundación dedicada
a los derechos humanos. En esa actividad de México participó Gustavo Tovar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, David Molanqui, unos generales de la Plaza Altamira, y tuvo Gaby Arellano, una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros, Vilca Fernández, que vemos hoy en la calle, haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado. Eso en el mes de octubre del año 2010. ¿Qué aprenden ellos allá? A ellos les llevan unos instructores del movimiento OCPOR, que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de Jin Char, el golpe suave. Si usted ve las clases que ellos les dan, que tenemos nosotros en los informes, está todo basado y fundamentado en ese manual, en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno. ¿Cuál es el fin de esa actividad? Lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita, de lo que se hace después que regresan de México. En marzo del 2012 empiezan a desarrollar lo que llaman el Plan País. Ese es un plan que es anexo a toda esta actividad, que lo desarrolla Humberto Prado. Humberto Prado, con una ONG que se dedica, entre comillas, al derecho de las personas que están privadas de libertad, empieza a promover en los distintos centros penitenciarios las huelgas de hambre, protestas permanentes, protestas violentas, para que mientras JABU, Movimiento 13, Operación Libertad, todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar, tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible, ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país. Después, en abril del 2012, hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición, donde participa también Tamara Sujú, todos la conocemos, Gonzalo Imiop, Enrique Terhorst, Loren Salet, todos los integrantes de JABU, Operación Libertad, Violencia Callejera. Es lo que planifican ahí, violencia callejera para derrocar al gobierno. Ahorita les voy a leer un informe sobre JABU completo, para que vean qué es lo que se trata en los campamentos de JABU, que también vamos a ver algunas fotografías. Si ustedes ven la lámina, agarra este micrófono aquí un momentico. Si ustedes ven esta lámina, en primer lugar tenemos elementos que señalan el financiamiento de la NET, Freedom House, Canvas, el AEI y OTPOR a esta organización. Tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tovar Arroyo, que es el gran articulador de todo este movimiento. Gustavo Tovar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México, y tenemos demostraciones de su contacto permanente, y él viaja permanentemente a Miami, allá se reúne con Eligio Cedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente. En esa fiesta participa, repito, la gente de Operación Libertad, donde está Vilca Fernández, JABU, donde está Julio Rivas, el Movimiento 13, donde está Gaby Arellano, y elementos de voluntad popular como Daniel Ceballos, David Molanqui, Manuela Bolívar y Freddy Guevara. También participa John Goicoechea. ¿A qué llegan ellos en esa reunión de México? En primer lugar, que hay que aplicar el manual, y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento, y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica, que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria, y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas, las actividades violentas de todo este movimiento. Luego, en abril del 2013, viene la violencia postelectoral, 11 fallecidos, se llama La Calle, lo conocemos, para iniciar lo que llamaran el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno. El 24 de abril de 2013 es capturado Timothy Hale en Venezuela. Ustedes también tienen la información, lo conocen y saben que estaba operando con todos
estudiantes que tenían campamentos en diferentes puntos de la ciudad para la protesta. Es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos. Y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan La Salida, que ya lo hemos visto, que terminan todo este tema de la guarimba. Pasa a la siguiente. Fíjense, aquí tenemos pruebas de lo que le estamos diciendo, elementos que vinculan a Tovar Arroyo